Opción 1. Jalo huevos. Necesitas huevos de codorniz o huevos de gallina. Ponemos a hervir agua y cuando hierva le agregamos un chorro de vinagre y los huevos. Dejamos cocinar de 5 a 6 minutos, escurrimos e introducimos en agua fría. Esta agua nos permitirá que la cáscara se desprenda mucho más fácil. Luego escurrimos e introducimos los huevos en una bolsa plástica. Cuidadosamente rompemos la cáscara de la manera que se te haga mucho más fácil. Yo mezclaré colorante comestible rojo y azul para obtener color morado y agrego un poco de agua. Luego vamos a impregnar todos los huevos con esta mezcla de colorantes. Y no, el colorante no altera el sabor. Luego los vamos a pasar por agua para retirar el colorante y comenzamos a retirar la cáscara cuidadosamente. Cuando termines de retirarles la cáscara, los vas a lavar nuevamente, le agregas sal y ya estarían listos para servir. En este caso, los serviremos con salsa de tomate o ketchup para que se asemeje a la sangre. De esta manera tenemos lista la opción número 1, huevos Halloween o Halo huevos. Opción 2, Frankenstein de gelatina. Necesitamos gelatina sabor limón y la prepararemos de acuerdo a las instrucciones del fabricante. En este caso son 40 gramos que se diluyen en una taza de agua muy caliente y luego se le agrega una taza de agua fría. Mezclamos y vamos a verter esta mezcla en recipientes con capacidad para 170 mililitros. Acá les agrego un cuarto de taza más la mitad de un cuarto de taza. Te recomiendo que antes de verter la gelatina realices los diseños con marcador permanente. Cuando hayas acabado, lleva a refrigerar y una vez haya solidificado, comenzamos a preparar un sobre de gelatina sabor uva, siguiendo nuevamente las instrucciones del fabricante. Esta gelatina la debemos dejar enfriar a temperatura ambiente, de manera que no vaya a derretir la gelatina verde cuando la agreguemos sobre ella. Y vamos a agregar un cuarto de taza. Cuando hayas terminado, llévalos a refrigerar nuevamente. Una idea adicional es preparar gelatina de uva y elaborar estos pequeños monstruos a los cuales les hicimos la cara con marshmallows y chispas o gotas de chocolate. La opción número 3 son fantasmas de palomitas, de cotufas o crispetas, según el nombre con el cual tú les conozcas. Cocinaremos maíz para palomitas y luego comenzaremos a realizar los diseños en bolsas plásticas transparentes con marcador permanente. Y es importante que una vez estén listas las palomitas, las dejes enfriar antes de rellenar las bolsas. De esta manera no se van a empañar. Por último, vamos a hacerle un nudo con cinta o cordón negro y ya estarían listas para servir. Para la cuarta opción necesitamos bananas que estén en buen estado y que sean grandes. Cortaremos a la mitad e introduciremos una paleta para helados cuidadosamente.
Llevaremos a congelar por lo menos 1 a 2 horas. Y cuando se hayan congelado, derretiremos chocolate de cobertura blanco e inmediatamente comenzaremos a cubrir cada una de las bananas o cambur. Y en vista de que están congeladas, el chocolate se va a endurecer de inmediato. Luego de haberlas cubierto todas, vamos a derretir chocolate negro. Yo utilicé gotas o chips de chocolate y las derrito en baño María. También lo puedes derretir en microondas. Recuerda hacer los diseños rápidamente porque el chocolate también se va a endurecer en muy poco tiempo. Y recuerda dejar volar tu imaginación a la hora de recrear estas caras fantasmagóricas. Para la quinta opción haremos unos huevos rellenos con forma de ojos. Y vamos a necesitar huevos duros o huevos sancochados. Les retiramos la cáscara y los siguientes pasos que vas a realizar los verás a continuación. El siguiente paso será agregar una cucharada de mostaza y luego sal y pimienta al gusto. Seguidamente colocamos la preparación anterior en una bolsa o manga pastelera y rellenamos los huevos con el relleno que preparamos anteriormente. Espolvoreamos con un poco de sal y le vamos a colocar la parte negra del ojo, ya sea con uvas pasas como en mi caso o con aceitunas negras, quedándonos de esta manera, y solo nos restaría decorar con un poco de salsa de tomate o ketchup para simular pequeñas venas rojas. En la sexta opción te presento marshmallows fantasmagóricos. Y solo necesitamos marshmallows color blanco, palillos, chocolate blanco derretido y posteriormente chocolate negro derretido.
La séptima propuesta son dedos de zombies hechos con salchichas. Y vamos a seguir los simples pasos que veremos a continuación. En esta pequeña cavidad que he hecho voy a introducir lo que será la uña del zombie. Ahora vamos a marcar los nudillos de cada dedo. Para imitar la uña, yo utilicé maní salado, pero puedes sustituirlo por almendras laminadas o por trozos de cebolla. Finalmente sumergimos los extremos en salsa de tomate o ketchup. Las salchichas pueden estar cocidas o no de acuerdo a tu gusto y preferencia. Las dos últimas opciones que te presento las haremos con galletas y te recomiendo que una vez hayas realizado los diseños, las conserves en recipientes plásticos transparentes que cierren herméticamente para que éstas no pierdan lo crocante. Y para el procedimiento solamente sigue los pasos que verás a continuación. Recuerda que si te ha gustado alguna de estas opciones, puedes hacérmelo saber en la sección de comentarios y también compartirlo con otras personas a las cuales pienses que les puede ser de mucha utilidad. De igual manera, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campana de notificaciones en la opción de todas, para que puedas disfrutar de muchas más recetas en este canal.
Espero que esta recopilación de ideas te haya gustado y si es así, por favor, compártelo en tus redes sociales. Dame un me gusta, déjame un comentario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Será hasta la próxima.